Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martín Perugini, soy profe, entrenador y coach de pádel. Y si sos profe, te invito a que te quedes porque en esta oportunidad vamos a compartir un tema muy importante que es la creación de herramientas y o ejercicios. Bien, para dar el puntapié inicial en esta conversación, creo importante definir y distinguir el significado que tiene crear. Y cuando nos referimos a crear, es clave no solo tener en cuenta la creatividad con la que nosotros diseñamos los ejercicios, sino también la posibilidad de esta creación que tiene en cuanto a la implementación. Es decir, la parte práctica de cómo vamos a dar a la acción a esta creación. Entonces, innovar tiene que ver con la creación. Crear por el hecho de crear sin un objetivo, sin tener en cuenta contexto, el practicante, los elementos, en fin, todo lo que hace a que la creación tenga efecto y el esperado. Entonces, vale la aclaración y distinguir la diferencia para poder entender claramente lo que es crear e innovar. Sin embargo, van de la mano. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con la creación y aplicarla innovando? Cuando nos referimos a crear, nos referimos a diseñar un modelo de ejercicio que mejor se adapte en la situación y lo que el contexto proponga. Por ejemplo, un ejercicio al cual denominamos los profes de progresión, tienen un objetivo, que es que el alumno logre tal cosa. Por ejemplo, la ejecución de manera básica del golpe de derecha, sin pared. Entonces, con pautas, ejercicios, actividades, vamos a ir llevando de manera progresiva, paso a paso, en cuanto a la dificultad, para que logre ese gesto completo, básico, del golpe de derecha. Y acá entra en esta propuesta la creación y la innovación. Es decir, yo puedo crear alternativas distintas. Por ejemplo, en vez de utilizar una progresión basado solo en la enseñanza del tiro, mostrando y creando una imagen del movimiento, también acompañarlo con ejercicios de lanzamiento, gesticulando, utilizando un espejo, en fin, lo que tu creatividad te proponga. Entonces ahí estamos adaptando nuestra creatividad a lo que propone el contexto en relación a las posibilidades que tiene el alumno y el objetivo que tenemos nosotros. También se puede hacer con ejercicios de ajuste o de corrección, que tiene que ver con para que el alumno reconozca qué está haciendo de manera defectuosa o no productiva. Por ejemplo, en un golpe de derecha de fondo que citamos anteriormente, una preparación exagerada, es decir, demasiado hacia atrás. Entonces nos encontramos en una situación donde nosotros les explicamos qué es lo que vemos, pero el alumno no puede reconocerlo. Entonces ahí es donde utilizamos estas adaptaciones, como por ejemplo una pelota pegada al brazo y al tronco. De esta manera va a poder tomar conciencia si realmente está separando demasiado los hombros al caerse la pelota. Entonces, podemos trabajar, podemos desarrollar nuestra creatividad sin descuidar la innovación a la hora de ponerlo en movimiento y en proceso del ejercicio o diseño metodológico de los ejercicios. Bueno, llegamos al final. Hoy fue cortito, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video.